Shalom, shalom. Continuamos con nuestra clase semanal sobre el tema de ángeles y demonios. Y como veníamos estudiando en las sesiones anteriores, hemos estado analizando la esencia, la función, la finalidad del Malach Gabriel, del ángel Gabriel, dentro de la tradición. Cabe mencionar, como una pequeña introducción nuevamente al tema, que desde una perspectiva simbólica y tradicional, la presencia de los seres metafísicos junto a la existencia humana es uno de los principales hitos, uno de los principales pies, amudim, columnas sobre los que se basa toda perspectiva obviamente tradicional. Esta presencia dentro de Am Israel, dentro del pueblo judío, ha sido bastante importante y por lo tanto también bastante trascendente. Esto ha llevado a que, a medida que el pueblo ha avanzado en su historia, desde la época primera, incluso desde la presencia de Adán Arishon en el mundo, pasando después por la época de los patriarcas, como vamos a estudiar la liberación de Egipto, y también la época de los reyes y hasta la destrucción del templo y después de ella incluso, hemos visto que los sabios han hecho un hincapié muy grande y han visto una profundidad también muy necesaria de estudiar y de percibir sobre la presencia de los seres metafísicos junto y al lado del crecimiento del pueblo judío. Por lo tanto, como dije, desde esta perspectiva tradicional y simbólica, es muy trascendente y relevante el entendimiento correcto de esta presencia dentro de nuestra historia. Por lo tanto, hemos venido analizando cómo se ha desarrollado en la medida que hemos ido avanzando poco en este momento sobre la presencia del ángel Gabriel junto al nacimiento de la humanidad y también el nacimiento del pueblo judío. Estudiamos así la presencia del ángel Gabriel con Adam Arishon y lo hemos visto con Abraham Avinu, y ahora vamos a pasar a estudiarlo y a percibirlo en toda su otzma, en toda la inmensidad de los contenidos que están presentes en la relación con los patriarcas, y en especial con Jacob Avinu, y cuál fue su influencia dentro de él y dentro de las enseñanzas que podemos nosotros percibir a partir de Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob. El primer punto, el primer momento en que vemos la relación de Jacob junto al Malach Gabriel, donde vemos una interacción entre ambos, es el momento del nacimiento del tercer hijo de Jacob Avinu, o sea, el nacimiento de Leví. Leví, tenemos que saber, es uno de los hijos de Jacob. Jacob se casó con 4 mujeres, 2 señoras, Lea y Rachel, 2 sirvientas, Silpa y Bilá. De su primera mujer, de Lea, tuvo varios hijos, el tercero de los cuales fue Leví, y tiene una trascendencia muy grande Leví, porque él va a ser la semilla de lo que es la relación pontifical entre Israel y Hashem, de la medida en que de Leví van a surgir los Kohanim, aquellos servidores en el templo, y también, por supuesto, la propia tribu de Leví como un servidor de Dios. En este punto nos encontramos con el nacimiento justamente de Leví, de su tercer hijo, y así la Torá nos relata en el libro del Génesis, en el capítulo 29, en el versículo 34, nos relata de esta forma: Batahar od, y se embarazó otra vez, refiere a Lea, Batelet ben, y dio a luz un hijo. Ella tenía 2, el primero se llamaba Rubén, el segundo Shimón, va a tener el tercero, Batomer, y en ese momento Lea dijo: Ata hapa'am yelavei shi elai. Ahora, en este momento, me va a acompañar mi marido a mí. Kiyaladti lo shlosha banim. ¿Por qué? Porque le he dado a luz, o sea, le he parido 3 hijos. Al parir 3 hijos, ya ella tiene una hazakah, tiene una fuerza, un estatus de ser la esposa de este hombre, la esposa del jefe de la tribu, la esposa de Jacob. Al Ken, y por lo tanto, Kara Shemó Leví, y por lo tanto llamó su nombre Leví.
Eh, y es acá hay una pregunta en el lenguaje del hebreo, porque al principio estamos escuchando que Lea habla, Batomer es femenino, ella dijo, que esta vez mi marido me acompañará, pero sin embargo el final del pasuk, el final del versículo dice, al Ken, por lo tanto, Kara llamó es masculino, él llamó su nombre Leví. Se refiere a que no fue Lea la que le puso por nombre Leví, sino que obviamente fue el padre, Jacob. Pero entonces no vemos mucho la relación que hay entre la primera parte del versículo y la última parte del versículo. Si hubiésemos visto una relación, o sea, la relación está a nivel lógico y también está a nivel lingüístico, porque dice, esta vez me acompañará, que el verbo es lelavot, lamed vav he, una raíz que significa acompañar, y es por eso que el nombre de él es Levi, lamed vav yud, Levi, el que acompaña, el acompañante. Sin embargo, lo que ella está diciendo que la acompañará a ella. Sin embargo, él al ponerle el nombre utiliza la idea de acompañar con respecto al hijo que nace y no con respecto a ella. Y además el hecho de que al decir que de esta manera la acompañará a ella, lo dice ella sobre sí misma. Sin embargo, el nombre que recibe el niño está dado por él, por el padre. Entonces hay como una especie de punto dentro, como una especie de preocupación, de pensamiento, mejor dicho, dentro del pasuk, por expresarnos algo, por decirnos algo. Y esto es lo que despierta a los comentaristas a buscar e indagar cuál es la explicación un poco más allá de un simple, o sea, simplemente de poner un nombre, cuál es la explicación que está más allá de la información que encontramos en el versículo. Y así dice Rashi, el principal de nuestros comentaristas al Humash, al Pentateuco, dice lo siguiente: Kara Shemo Levi, puso o llamó su nombre él, Jacob Levi, lo llamó Levi. De Kulam Ketiv Vatikra, en todos, dice Rashi, está escrito Vatikra, que el nombre fue puesto por la madre. Tikra es el femenino, quiere decir que ella, o ya sea Lea, o ya sea, pusieron los nombres. Beze Kataf Bo Kara. Sin embargo, en este tercer hijo, el nombre fue puesto por él, por Jacob. Veyesh Midrash Agada. Y Rashi dice que existe sobre esto un Midrash, una Agada, una leyenda, una información muy antigua que recibimos de algo que ocurre en el momento del nacimiento de Leví. De Ele Advarim Rabá. En un Midrash que se llama Ele Advarim Rabá, Sheshalach Akadosh Baruch Hu, en el momento del nacimiento de Leví, envió a Shem a quien, al ángel Gabriel, de Ahavió Lefanav, y lo trajo delante de él, de Kará lo Shem Ze, y le puso este nombre. De Natanlo Hafdalet Matanot Keuna, y le dio 24 Matanot de Keuna. Al Ken de Al Shem Shlu, Sheliveu, y por el hecho de que fue acompañado de Matanot por estos regalos, Karaó Levi, lo llamó Levi. La información que nos trae Rashi complica tal vez un poco más el entendimiento. Nosotros habíamos dicho simplemente que ella dijo, Lea dijo que esta vez su marido la acompañará, y por lo tanto el nombre fue Levi, y al parecer, como está escrito en masculino, al parecer fue su padre, Jacob, el que le puso por nombre Levi. Sin embargo, el Midrash dice otra cosa. El Midrash nos agrega que a Kadosh Baruj Hu le mandó al ángel Gabriel, Behaviu Lefanav, y trajo a Hashem al ángel Gabriel delante de él, o sea, delante del niño, cuando estaba allí el recién nacido con sus padres, de Karalo Shemze, y lo llamó por este nombre. ¿Quién llamó a Leví por este nombre? ¿O a Kadosh Baruj Hu lo llamó por este nombre? ¿O fue el ángel Gabriel que le puso este nombre por la orden de Hashem? Y además le dio 24 regalos de Keuna, debido a que de la tribu de Leví van a salir en el futuro los Kohanim, que van a recibir en el trabajo del templo
diferentes regalos, y son en total 24 los regalos que ellos reciben, las cosas que realizan en el templo. Pero, volviendo a la pregunta original, ¿quién llamó a Leví por este nombre? ¿O Hashem o el ángel? Al parecer se entiende del Midrash que el nombre fue puesto por el ángel. Obviamente el ángel estaba cumpliendo una misión, así que podemos decir que es un poco irrelevante la pregunta. Simplemente fue Hashem quien decidió que se llame Leví, y el ángel recibe esta misión, y es él el que denomina a Leví por este nombre. De todas formas, entonces vemos que la alusión hecha en el Pasuk a que un ser masculino denomina a Leví por este nombre no pertenece a sus padres humanos, sino que se está refiriendo a una entidad metafísica que viene y denomina al niño nacido por Leví. Y no solamente lo denomina así, sino que además trae 24 regalos que lo van a acompañar. Como acompañó al ángel estos 24 regalos, fue por eso que decidieron la Shgaha, o sea, decidió Hashem, a través de su ángel, denominarlo Leví. Entonces entendemos que hay un cambio bastante grande de lo que está escrito en el Pasuk, escrito en el versículo de lo que dice la Haggadah. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la presencia del ángel Gabriel en el nacimiento de Leví, y más aún en la denominación de Leví por este nombre, es justamente otra de las características que nos van a enseñar justamente el valor, nos van a enseñar también la finalidad de la presencia de este ser metafísico del ángel Gabriel en el transcurso del desarrollo de la historia del pueblo judío. Gabriel es un ángel de nombres, Gabriel es un ángel de idioma, Gabriel es una fuerza de Gvurá, como hemos explicado en sesiones anteriores, de fortaleza, pero esta fortaleza también se desarrolla y se desenvuelve bajo uno de los aspectos más propios del ser humano, que es su lenguaje, o sea, la forma en que nosotros hablamos, y en especial la forma más profunda de nuestra comunicación humana. El lenguaje no simple, el lenguaje simbólico, el lenguaje que se transmite tradicionalmente, el lenguaje de los nombres, el lenguaje de los signos. A nivel filosófico, si pudiéramos ingresar un poco más en profundidad, nosotros hemos percibido en el desarrollo del pensamiento humano, y ustedes también seguramente lo deben conocer, muchas mentes que trataron de pensar el pensamiento, que trataron de ver la relación que existe entre el pensamiento humano y nuestro lenguaje, entre aquello que nosotros pensamos y aquello de la forma en la cual nosotros nos comunicamos. Y la falta tal vez muchas veces de una perspectiva un poco más tradicional, o sea, un poco más religiosa, sobre esta forma de comunicación humana que es el lenguaje, puede llevarnos a veces a pensar cosas un poco extrañas, lejanas. Sin embargo, cuando nos introducimos dentro del marco de algo tradicional, vemos que la función del lenguaje, y en especial la función de Kroshem, o sea, de poner un nombre, tiene trascendencia. Tiene trascendencia y tiene muchísima amkut, o sea, profundidad. Fuera del hecho de que a Leví lo hayan denominado así por el hecho de que el ángel vino acompañado de los regalos con los que vino, y de allí probablemente todas las tradiciones, ya sea occidentales, como tanto, de que en el momento del nacimiento de un niño viene acompañado de ciertos regalos, el comienzo de esta tradición y de este pensamiento está en la Haggadah que acabamos de leer. Hay en esta situación de Libui, de acompañar, que Gabriel nos revela a través de esta denominación, un sentido de cercanía, un sentido de samhut, de autoridad. En hebreo la palabra samhut, autoridad, se relaciona con la palabra samuj, que significa al lado. Esto quiere decir que el estar próximo es también un sentido de autoridad, y que la autoridad es justamente estar próximo. Con estos conceptos, el ángel, a través de la denominación de Leví como tal, nos va a enseñar que la compañía crea una cierta perspectiva de autoridad, y que esta perspectiva de autoridad es justamente lo que nos hace estar cerca y acompañados.
De allí que justamente alguien como Leví, su tribu, se van a dedicar justamente a las labores espirituales. Ellos van a ser las personas que van a estar en el templo. Ellos van a ser de su tribu, van a venir los Kohanim, que son los servidores de Hashem. Kohen, servidor, como trae Rashi en varios lugares. Explicación en hebreo de la palabra Kohen. Ellos van a relacionar, van a ser artífices de puentes, como es la expresión de la palabra, ¿bien? Que hace puentes, o sea, que comunica, que trae comunicación entre los seres humanos y la divinidad. Y esta tribu, proveniente de Leví, van a ser siempre un acompañante de lo humano y un puente de comunicación con lo divino. Por lo tanto, esta denominación del ángel con respecto a el hijo de Jacob es de importancia y de trascendencia muy grande, como acabamos de estudiar. Este es el primer punto donde vemos la presencia del ángel Gabriel en interacción con Jacob. Sin embargo, no es la única. Y leemos también en el Zohar, en la Parashá Bo, en la página 41 de los folios del Zohar, la siguiente información. Hay una idea clarí bastante extensa dentro del judaísmo con muchísimas explicaciones, con una exégesis bastante amplia desde perspectivas distintas, que es el momento en que Jacob se reúne nuevamente con su hermano Esaú, y en especial la noche anterior, que con su hermano, antes de ver a su hermano, él tiene una revelación mística muy profunda, que se llama combate. En las mejores formas de la expresión tradicional de lo que es la experiencia mística como un combate, así también Jacob Avinu tiene una presencia de un ser que lucha con él durante toda la noche y que realiza varias acciones con él y con su descendencia, con proyecciones que vienen después de ahí, más adelante. Como dije, la perspectiva del estudio de esta experiencia mística que tuvo Jacob, el combate con el ángel, es algo que se presta a muchísimas interpretaciones. Nosotros vamos a tomar una que está presente dentro del Zohar, debido a que estamos siguiendo un malaj, una línea de revisión con respecto, como dije, a la interacción de Gabriel y los patriarcas. Por lo tanto, vamos a tomar esa línea. Y así dice el Zohar lo siguiente. Un Mamshich Levaer continúa explicando el pasuk, el versículo que habla de que Vayavek Ish Imo. Así está escrito en el libro de Génesis. Vayavek Ish Imo. Que luchó un hombre con él, como conocemos de la Torá, que está escrito ahí, como dice el libro de Génesis. En el capítulo 32, versículo 25, dice, Vayavek Ish Imo, y luchó un hombre con él. Una pequeña aclaración. Normalmente cuando se habla de ángeles, en el Tanaj se suele ocupar a veces en la palabra ángel, pero normalmente eso es bastante más tardío. A veces en los puntos más originales y en las apreciaciones como más tribales de la presencia de lo metafísico dentro de la vida, especialmente en la vida de los patriarcas, se suele utilizar la palabra Ish. Suele aparecer también esta palabra Ish. Una persona, un hombre. Y esto hace referencia justamente a la aparición del compañero, la aparición de esta imagen de algo humano que está junto con nosotros, pero que al pasar del tiempo lo vamos a ver que se revela una esencia especial en este Ish. Y por eso aquí también el pasuk dice Vayavek Ish Imo, y luchó un hombre Imo con él. Kodem, dice el Zohar, de Aiti Barnash Behai Alma, antes que venga el hombre a este mundo, dice el Zohar, Baipuk Merechem Ime, y que salga del vientre de la madre, o sea, antes del nacimiento. Katuv Alab, está escrito sobre él, sobre cada persona y persona, Vayavek Ish Imo, que lucha un hombre con él.
¿Quién es este hombre que lucha con él? Da Gabriel. Este hombre es Gabriel. Zeu Malach Gabriel. Es el ángel Gabriel. Anikra Ish, que se llama Ish, hombre, varón. Shehu Hayetzer Tov, que es las inclinaciones a las cosas buenas. Amishtatef Umit Kasher, que se une, se mezcla, Behahu Abak de Afar, con aquel polvo de la tierra, de Itmar, que se dice sobre él, Vaitzer Hashem Elohim et Ha'adam Afar mina Adama, como está escrito en la creación del hombre, y formó Dios al hombre con polvo de la tierra. Leaino, es decir, Sheayetzer Tov, o sea, las buenas inclinaciones de la persona, Nichnas umitlabesh bahomer shel kol Adam, se mezcla en la formación, en la materia de cada hombre, Sheshorsho ba me'afar, que la raíz viene de la tierra, Shemimenu naasa Adam Arishon, que de esa tierra fue creado, fue formado Adam Arishon. Es decir, que la idea de la presencia de Gabriel es bastante más profunda de lo que incluso hubiéramos pensado. En la construcción material del ser humano, de cada uno de nosotros, desde Adam Rishon en adelante, se mezcla mit abek, de lucha, la cabana de luchar es de mezclarse uno con otro, o sea, una lucha es de una persona junto con otra. Entonces hay una interacción y una mezcla del Homer nuestro, de nuestra materia, con la presencia de un ángel, que es la imagen simbólica del Yetzer Tov, a través de su enviado, que es el ángel Gabriel. Repito, el Yetzer Tov se mezcla con nuestro Homer. Ve'olif le shivein lashon. Y continúa el Zohar diciéndole, y le enseña 70 idiomas. Vamos a ver que este mensaje, esta idea de los 70 idiomas enseñados, normalmente nosotros lo asociamos con Yosef HaTzadik, que vamos a estudiar sobre esto, pero en este momento está hablando de la formación de cada uno de nosotros. Melamed oto shivin lashon, dice el Zohar, le enseña 70 idiomas, shehen shivim panim sheyesh la Torah, y se refiere a las 70 caras que tiene la Torah. Esto quiere decir que son las 70 caras de la Torah, o sea, es una información que se refiere a la forma en que nosotros tenemos de apreciar la Torah. Ahora, la Torah es absolutamente toda relación que el ser humano tiene consigo mismo, con los otros seres humanos y obviamente con la realidad y con Hashem. Y en estas relaciones e interacciones que tenemos, el feedback que hay con respecto a nosotros, los demás seres humanos, la realidad, Hashem, etc., la historia, nuestro pasado, la apreciación de nuestro futuro, todo ese universo entero se necesita una capacidad de poder mirarlo de diferentes aspectos. Y esta capacidad es lo que se conoce como las 70 idiomas, o sea, las 70 caras que tiene la Torah. No son precisamente idiomas, como vamos a verlo en Yosef, sino que son aspectos de poder entender estas relaciones e interacciones que tenemos con todo lo que nos rodea. Según esta explicación, explican los comentaristas del Zohar, ¿sí? Milat Vaya Abek, la palabra luchó, Yesh lo Shnei Perushim, tiene dos explicaciones. Perush Echad Lashon Abak, una explicación que se refiere a polvo, Abak, polvo en hebreo, Perush Sheni, y la segunda explicación, Lashon Kesher, se refiere a conexión, relación. Y así es como encontramos también esta explicación en Rashi sobre el mismo pasuk, que el momento de que dos personas luchan, se unen, se unen y levantan polvo. Estas explicaciones han sido proyectadas por el Zohar a una interpretación bastante más trascendental del hecho, hasta decir que en el momento del nacimiento hay una mezcla, como una lucha, un kesher, que hace que nuestra materia, Abak, sea mezclada, el Kesher, junto con la presencia del Yetzer Tov, simbolizado con las influencias del ángel Gabriel. Benimzá,
Resulta, que lo que está escrito, Vayabek Ishmo, luchó un hombre con él, Shemegames al Kodem Leidat Adam, se refiere, hace alusión a los momentos previos al nacimiento humano. Yesh lo Shnei Perushim. Y sobre esto entonces tenemos dos explicaciones, como dijimos. Ejad a la Yetzer Tov. Uno sobre el Yetzer Tov, las inclinaciones buenas de la persona, la capacidad de lucha, la vigor, la fuerza para luchar, enfrentar, continuar, etc. Que Moshe Perashno, como ya dijimos. Uperusheni al Yetzer Ara que me bajer lehalam. Hay también una conexión con el otro lado, o sea, con aquello que va a ser siempre un etgar, va a ser siempre un desafío, que es muchas veces nuestras inclinaciones a cosas negativas, que simbólicamente se lo conoce como el otro yetzer, o el yetzer ra, el instinto al mal. Vale rames a la yetzer ra, y hay también un remes sutil sobre el otro lado, el otro yetzer, שמתחבר עם האדם בעת לידתו, que también se mezcla con la persona en el momento del nacimiento, להשכיחו כל מה שלמד בנעי אמו, para hacerlo olvidar todo lo que aprendió en el vientre de la madre. O sea, los 70 idiomas, el símbolo de los 70 idiomas que el ángel Gabriel ha comunicado a través de su mezcla con el Homer humano, le ha comunicado toda esta posibilidad de información y de captación de todos los aspectos de la Torah, o sea, de la interacción con el mundo. Viene otro lado, otro Yetzer, y le hace olvidar todo aquello que aprendió de cómo interactuar. Ubeginda, y por este motivo, está escrito Vaitzer, Belashon Rabin, está escrito Vaitzer de una manera plural, Hamorea Leshnei Yetzirot, Sheasa Kadosh Baruch Hu Be'adam, que indican dos Yetzirot, dos formaciones que hizo el Creador en el ser humano. Nos referimos a que en el Pasuk la palabra hebrea Vaitzer está escrita con dos Yudim. Normalmente Vaitzer significa formó, se escribe solamente con una Yud, Yud Tzadik Reish. En este caso, cuando se habla de la formación del ser humano, aparece en el texto escrito Vayitzer, con doble Yud, o sea, Yud, Yud, Tzadik Reish, para informarnos que esta Yetzirah de la que se está hablando es doble. Had Yetzeratov, una es el Yetzer bueno, la información, la capacidad de comprender la interacción, como acabamos de mencionar, Gabriel. Shehu Malach Gabriel, que es el ángel Gabriel. Beolif Leshevin Lashon, que le enseña los 70 idiomas. Shemelamedoto, le enseña la forma de poder aprender las interacciones, que es la Torah. Y así también lo encontramos en el Talmud, en muchos lugares, esta idea de los 70 idiomas, etcétera, de la forma de interactuar y de aprender la interacción, y de no solamente aprenderla, sino también enseñarla. Behad Yetzer Hara, y otro es el Yetzer Hara de Abik Ime, que lucha con él, Shemitabek Belohem Imo Az, que entonces lucha y se mezcla con él. De Itmar, de tal manera está dicho, Kinagá Behav Yerech Yaakov, que tocó, golpeó el Hav Yerech Yaakov, golpeó el hueso donde está introducido el fémur de Jacob, Begid Anashe, en una parte de ese hueso que es un gid, un tendón que se llama Anashe. Shemerames al Yetzer Hara, que todo eso es una señal, la peguiá, o sea, el golpe recibido, es justamente el remes que hay, la alusión que hay al Yetzer Hara, el que olvida, y es por eso, el que hace olvidar, y es por eso que el gid en cuestión, o sea, el tendón del que se está hablando, se llama Nashe. Que Nashe en hebreo viene de la palabra olvido, olvidar, de algo que se olvida. Beashkach mine, y le hace olvidar a él Shivein Lashon, de Oliv le Yetzeratov, que le enseñó el Yetzeratov, o sea, el buen instinto, quiere decir Gabriel. De Zemerumas, y esto también está aludido de Machekatuv, en lo que está escrito Kinagá, golpeó. Begit Anashe,
la palabra Nashe, como dijimos, que es Melashon Shejeja, que significa olvido. Rotzelomar Sheyesh Lo Ajizabo, esto quiere decir que Yetzirah, los malos instintos tienen como una especie de ajizá, se apoderan de la persona de Ashkiach Menu et a Torah Shelamat de Neimo, para hacerlo olvidar la Torah que aprendió en el vientre de su madre. Entonces, tenemos acá dos ideas en la información que les vamos a traer. Por un lado, la idea del Malach Gabriel, del ángel Gabriel, como introducido, mezclado con nuestro Homer, para enseñarnos algo, para darnos una información, bastantes informaciones que se denominan en el Lashon del Zohar, Shirim Lashon, los 70 idiomas. Y por otro lado está aquel instinto perverso, malvado, del otro lado que nos trata de hacer olvidar toda esa información. Esto es una lucha. Y esta es la explicación que, según el Zohar, tenemos del Pasuk Vayavek y Eshimo. Y luchó un hombre con él. Luchó, dijimos, polvo, traído del polvo, se mezcla el Homer con lo espiritual, lo bueno, espiritual, los 70 idiomas. Y después viene el golpe en el Gid Anashé, o sea, en la capacidad. Gid significa en hebreo, como dijimos, tendón, pero viene también de la palabra del Shoresh Agid, significa decir. O sea, la capacidad de decir, de hablar, de comunicar aquello que sé, es interrumpida por la Shejeja, por el olvido, que justamente es la esencia de las inclinaciones a lo no bueno. El olvido es obviamente el nituk, es la interrupción, es el quiebre, es la lejanía, es el no tener algo presente, es simplemente eso, o sea, el olvidar es alejarse. El alejamiento primero es de Hashem. De Koden Kol, continúa el Zohar diciendo, es el momento en que el alma baja al cuerpo. Nahatim y me arrabam alajim. Y bajan los 4 ángeles para acompañarlo. De Itmar Behon, como está escrito, y Malachab y Lach. Los ángeles fueron mandados para ti. Leshmorja Behol de la Jeja, para cuidarte en todos tus caminos. Y Itle Sehut Avot, cuando la persona tiene mucho Sehut, mucho Sehut, mérito de los padres, entonces, y Mieshlo, si tiene este Sehut, Akotmin, Betov, Kabanat Abdiv, y hay una muy buena cabana del Padre, Beshaat Haoladah, Beshvil Zeh, Usoje, la Neshamat Yusha. A través de esto la persona amerita recibir un alma pura. Az Bainimo, de Aino Shesholtim Alav de Ikar, que en ese momento vienen en forma principal Dalet Melachim Kedoshim, los 4 ángeles santos, Shehen Had Mijael de Zut Abraham, baja Mijael por el mérito de Abraham, Etienen Gabriel de Zut Yitzhak, Gabriel por el mérito de Yitzhak, Nuriel por el mérito de Jacob y Rafael por el mérito de Adán Kadma'a, o sea, de Adán Rishon. Esto es lo que el Zohar nos informa sobre este pasuk, tan importante en el desarrollo de la vida de Jacob Avinu, en el momento que él se encuentra con el ángel y lucha con él. Dijimos que es una experiencia mística conocida como lucha, de la cual nosotros hemos extraído también información sobre la manera en que el ser humano nace y recibe sobre sí estas características, siendo el momento del nacimiento, como la tradición lo va a informar también en otros textos, también un momento de experiencia mística muy grande, una lucha entre las dos fuerzas, la del bien y la del mal, la luz y la oscuridad. Y la vida nuestra, porque normalmente no es que haya un triunfo de la oscuridad, sino que la oscuridad hace olvidar la luz. Durante toda nuestra vida, el desarrollo, la construcción de nuestra personalidad va a estar dirigida nuevamente a la iluminación, a iluminar, a volver a obtener la fuerza de la Geburah, la fuerza de Gabriel, para poder, junto con él, con la influencia que ha dejado en nuestra tradición a través de sus símbolos, de obtener la capacidad de percibir la Torah y la interacción en todos sus aspectos, en lo que se llama los 70 idiomas. Así encontramos nosotros la relación que tiene Gabriel con Jacob Avinu en estos primeros momentos.
Hay también otros instantes en los cuales encontramos también la relación de el ángel Gabriel con Jacob. Uno de los Midrashim nos enseña que en el momento en que Esav vende la Mejorá, o sea, en el momento en que el hermano de Jacob, una historia conocida seguramente por ustedes, en que Jacob llega, está cocinando algo y llega Esav hambriento del campo y le pide que le dé de comer ese plato de lentejas que tenía. Esav está de acuerdo en cambiar ese plato de lentejas, o sea, algo propio del Ramazé, por su mejorá, o sea, por su primogenitura. Y escribieron para eso un documento. El Midrash dice que Kamu Asarim, o sea, los Midrashim nos traen que se levantaron los Sarim, o sea, se levantaron dos ministros. ¿Quiénes son? Ze Mijael de Gabriel. Son Mijael y Gabriel, el ministro de la derecha, el ministro de la izquierda. De Katbu, Shea Bejorá le Jacob. Y escribieron que la Bejorá era para quién? Para Jacob. Estos son momentos importantes, como dije, en la presencia del ángel Gabriel dentro de la vida de nuestros patriarcas. Hay otro momento en que nosotros vamos a presenciar justamente la acción, o mejor dicho, la interacción de el ángel Gabriel con Israel. Nos referimos a Gabriel y Yosef. Está escrito así en los Midrashim. El pasuk dice, Vaimtzaeu Ish, lo encontró un hombre. ¿A qué nos referimos? La explicación simple de la historia es la siguiente. Jacob vino le pide a su hijo Yosef, cuando ellos ya estaban viviendo dentro de Eret Israel, solicita que vaya a ver qué pasa con el pastoreo de sus hermanos. Y ellos estaban pastoreando al parecer cerca de la ciudad de Shem. Y Yosef va. Está escrito que salió Yosef del valle de Hebrón, de Emek Hebrón. Y todos los comentaristas se preguntan cómo es esto posible si sabemos que Hebrón no es un valle, sino un monte. La respuesta espiritual y paralela es bastante trascendente. Y es que Yosef sale del consejo, del pensamiento profundo del tzadik que está enterrado en Hebrón. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos, en forma que el Midrash tiene que explicarlo, Hashem le había dicho a Abraham Avinu que su descendencia iban a ser extranjeros en una tierra distinta. Y este fue el pensamiento que siempre tuvo el tzadik, nos referimos a Abraham, enterrado allí en Hebrón. Cuando Jacob le pide a Yosef que vaya a ver a sus hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con que estas palabras son palabras que están referidas a un pasado, que están referidas a un momento, que este momento se proyecta al futuro, que es el momento en que Abraham vino corta los animales en el pacto que se llama Ben Beitarim, entre las partes, y es donde Hashem le declara a Abraham Avinu el futuro de toda su descendencia. Nos referimos a la descendencia a través de Jacob y la esclavitud, no solamente en Egipto, sino también en el futuro. Por lo tanto, la salida de Yosef del consejo del pensamiento profundo, profundo significa Amok en hebreo, y esa es la expresión de Emek Hebrón, el valle de Hebrón, el pensamiento profundo no es solamente con respecto a un momento que va a ocurrir, el hecho de que van a vender a Yosef va a terminar en Egipto y por esto los hermanos van a bajar y van a estar Israel en Egipto durante 210 años, sino que hay más aún. El consejo profundo del tzadik, del justo enterrado en Hebrón, es una proyección de todo el futuro del pueblo judío, desde entonces hasta nuestra Geulah, o sea, desde los primeros momentos hasta el momento en que comienza la era mesiánica. Por lo tanto, lo que Yosef va a hacer en ese momento es algo muy trascendente porque comienza a
ya caminar por los pasos del pensamiento profundo, como dijimos, del justo enterrado en Hebrón. Por lo tanto, no va a encontrar un mejor acompañante que aquel Ish, aquel varón, aquel hombre que le va a dar las herramientas para comenzar a caminar por este objetivo, caminar por este camino, el camino que va a ser justamente el hito de la historia y del corazón de toda la historia de Israel. Y allí dice que llegando Yosef a cerca de Shem, no encontró a sus hermanos, pero encontró un hombre. Y que este hombre le dijo que sus hermanos se habían ido de allí. Y se queda con él durante esa noche. Y durante esa noche ocurren cosas. Hay una situación de iniciación muy, muy evidente. Hay una situación de aceptar como una especie de paso espiritual, de un simbolismo muy, pero muy, muy intenso en todo lo que ocurre y en los nombres que se expresan allí, como es el caso de Dotán, donde él va a ir a buscar a sus hermanos, en la forma en que la Torá nos enseña que Yosef que está perdido en el camino. No es perdido porque no sabe dónde está, sino que está tratando de entender cuál es el camino. Y eso es la expresión de perdido en el camino, no que no sabía. Llegó a un lugar y los hermanos no estaban, bueno, va a ir a otro. Pero sin embargo, de esta forma se expresa una situación mayor y una situación más honda de todo aquello que ocurre en los momentos en que esto está pasando. La perspectiva de poder enfrentar la situación esta de buscar a los hermanos y tratar de llegar hasta este lugar es justamente el campo propicio para encontrar a un Melavé, para encontrar a alguien que le acompañe en su camino. Y es por eso que la presencia del ángel Gabriel es justamente la presencia idónea para poder llegar a esta finalidad. En la Torá nos dice, como dije, lo siguiente: Vaimtsaeu Ish, lo encontró un hombre. Ve'en Ish ha'amur kam ela Gabriel, sheneemar haish Gabriel. Así trae, está citado en la Gemara, en Masejet Sotá, en la página 13, en la cara 2. Está citado justamente esto, de que nos referimos al ángel Gabriel, que se denomina Ish. Ahora bien, toda la situación que ocurre en esa noche en que Gabriel se encuentra con Yosef y le comunica cosas profundas, nosotros vamos a encontrar nuevamente la misma interacción poco antes de que Yosef sea elevado a ser virrey de Egipto, que también en ese momento va a recibir un cargo, y este cargo va a estar conectado justamente con los 70 idiomas, o sea, con la capacidad de poder entender y comprender las interacciones humanas a través de la expresión lingüística de los hombres. Esto también comienza ya a ventilarse, comienza ya a estructurarse y a nacer desde su relación con el Ish, con Gabriel, en este momento, o sea, en el momento en que está yendo a buscar a sus hermanos. Es bastante sintomático y es bastante claro a nivel de símbolo lo que está ocurriendo. Yosef sale de la casa paterna. Detrás de él está el pensamiento profundo de Abraham Avinu y el Galut, o sea, todo el periplo, toda la vida y todo el desarrollo de sus hijos, de su descendencia y obviamente el desarrollo de la historia. Está presente el hecho de que pronto va a separarse de su padre y de su familia de una manera bastante abrupta y bastante cruel, de que va a sufrir, de que va a ser un siervo sufriente de una manera muy profunda, de que va a llevar consigo muchos dolores, y que va a lograr justamente llegar a concretar incluso los sueños que tuvo.
Este es Yosef, y no es sino Gabriel quien construye esta personalidad. Como Yosef Atzadik, que es la imagen de lo que va a ser la primera etapa de la Geulah de Israel, o sea, la primera etapa de la redención de Israel que conocemos como el Mashiach ben Yosef a través de su hijo Efraín, es obviamente Gabriel el que lo construye. Gabriel quien lo acompaña, el ángel, la entidad metafísica que acompaña la primera etapa de la Geulah, de la construcción de la redención de Israel. Esta primera etapa va a ser justamente una etapa muy honda de lucha. Va a ser una etapa donde lo material va a estar en conflicto constante con lo espiritual, donde nos vamos a ver envueltos en situaciones de luchas de luz y oscuridad, donde la luz y la oscuridad van a estar mezcladas, donde el dolor, como dijimos, así como le ocurrió a Yosef, va a ser porque los hermanos traicionan, va a ser porque las situaciones históricas las vamos a ver complejas y donde la paradoja extraña de un ser humano que ataca, que destruye, que vende, que mata, va a estar presente. Todos esos puntos van a ser necesario pensarlos desde la altura, o sea, van a ser necesario pensarlos desde una perspectiva muchísimo más honda, y esa perspectiva es la que nos va a entregar el ángel Gabriel a través de su unidad, a través de su característica que es la Gevurah. Enseguida ocurre, bueno, que llega Yosef al lugar donde encuentra a sus hermanos lo aprisionan, lo tiran en un pozo, lo quieren matar, luego deciden venderlo, ese puro conocido por todos nosotros. Sin embargo, hay un Midrash que continúa la Gemara de Masejet Sotá, que dice así, que Raú Aje Yosef Orhat Ishmaelim, cuando vieron los hermanos de Yosef a la caravana de los Ishmaelim, Otziú Minabor, lo sacaron del pozo donde lo habían metido, Arum Umahruju, lo tomaron del pozo y lo vendieron. Así, tal cual como estaba. Amar a Kadosh Baruj Hu, Tzadik Kazeh y Amot Arum Lifnei Abriot. A Yosef tenía un beged, tenía una ropa especial que su padre le había confeccionado, que se llama el Kutonet Pasim. Kutonet Pasim era una ropa iniciática, era una forma de estructurar el contenido de la propia personalidad a través de una cobertura, de un malbush, o sea, de una cubierta, que tenía pasim, que tenía líneas, y que se dividían las líneas de lo que no es línea, de la misma manera que se divide el tiempo de la eternidad. Bueno, este beged, esta ropa que poseía Yosef Atzadik, sus hermanos se la quitaron. Y esto quiere decir que él quedó en la expresión del Midrash Arum, o sea, desnudo, sin esta percepción que tenía antes de lo que es el tiempo, de lo que es la eternidad a través de esta ropa iniciática que él tenía. Quedó sin ella. Y en ese momento, Hashem, en el Shama, en Dios, en el cielo, dijo cómo es posible que este tzadik vaya a pararse delante de otras personas y no esté cubierto. Amar dijo en ese momento, Kamia Echad Haya Talui Betzabaru. Yosef tenía una camilla quiere decir, tenía como una especie de, entre comillas, amuleto. Tenemos que explicar a nivel simbólico qué es lo que significa, colgada del cuello. Shalach a Kadosh Baruj Hu et Gabriel, mandó a Hashem al ángel Gabriel, Beotzia meoto kamia beget ulopsho, y le sacó de aquella camilla, de aquel amuleto, un beget, y con ese beget Gabriel lo cubrió. Con esa ropa Gabriel lo cubrió. ¿Cuál es la imagen simbólica de lo que estamos expresando, de lo que estamos ahora estudiando? Tenemos que saber lo siguiente. El proceso de Geulah, el proceso de la redención de Israel, es un proceso que va en fases, que va en pasos. Estos pasos van aumentando en la medida en que el pueblo va cada vez desarrollando y ampliando más sus capacidades de poder comprender
lo que pasa con nosotros mismos, o sea, con el propio pueblo, y con la historia en la cual nosotros vivimos y la relación con Dios. El cuello y la camilla colgada al cuello indica hibur, conexión. Todo objeto normalmente, todo takshit, joya o adorno, tiene algún contenido simbólico y tradicional. Y cada uno refiere a ciertas formas en que lo tradicional nos envuelve. Ahora, en el cuello precisamente, esto quiere decir en el lugar donde donde nace en nosotros la capacidad del lenguaje, el hecho de que Yosef Atzadik tenga una camilla, o sea, tenga una especie de amuleto, una joya, tenga un objeto del todo místico colgado, nos va a indicar que hay una presencia muy grande en Yosef de la necesidad justamente del lenguaje y de la expresión. Esta necesidad y este lenguaje va a ser justamente aquello que Yosef va a utilizar para poder explicar, por ejemplo, los sueños del faraón, para explicar el desarrollo de su propia vida y para poder atraer a sus hermanos al nivel de corrección que él necesita para poder continuar en todo su proceso, según las cosas enseñadas a él por el ángel Gabriel. Pues bien, este amuleto, esta joya que él tenía en el cuello simbolizando su capacidad de expresión, fue aquello que lo va a cubrir, que lo va a proteger. Y de la misma manera como todas las imágenes de la ciudad, murallas, del cerebro protegido por el cráneo, de los círculos humanos que se hacen alrededor de alguien para, por ejemplo, bailar, la imagen obviamente es de protección, también el traje que sale de esta camilla, que sale de este amuleto y que cubre a Yosef en ese momento, es justamente la protección que del Shammai le van a dar para poder él enfrentar a toda esa vida distinta, a todas esas clipot, a todas esas cáscaras que van a estar presentes en su vida pronto, en el momento en que él baje a Mitzrayim, o sea, que baje a Egipto y se encuentre dentro de un mundo de Tumá muy fuerte. Como hemos hablado, como hemos dicho, este tema, el tema justamente de Yosef ingresando a Egipto, cubierto con esta ropa, una ropa total y absolutamente esotérica que proviene de una camilla, de un como amuleto que él tenía, que simboliza su capacidad de expresión, lo va a acompañar, como lo vamos a encontrar, por ejemplo, incluso cuando está en la cárcel, está en la casa de Potifera antes, donde siempre decía, Baruch Hashem, o sea, el nombre de Hashem siempre estaba en su boca, o sea que de su garganta, de su cuello, salía expresión de santidad, y así también en la cárcel, después que lo ingresan allí por el tema con la mujer de Potifera, y así también delante del faraón cuando él exprese e interprete sus sueños. Es decir, que la influencia de Gabriel es una influencia que se mantiene con Yosef Atzadik en este kibún, en el kibún de la interpretación, en el kibún de la explicación, en el kibún de todo aquello que tiene que ver con la expresión y la comunicación, o sea, el kesher. No podemos sino agregar otro punto más con respecto al tema justamente de Gabriel y Yosef, que lo vamos a ver también en Yehuda, en su contrincante, entre comillas. Está escrito que cuando Yosef llega a ser virrey de Egipto, lo acompaña Gabriel y le enseña los 70 idiomas, Shulin Lashon. ¿Y esto por qué? ¿Qué es la relación un poco más en profundidad de los 70 idiomas como idiomas en la interacción que va a tener Yosef con el faraón y con toda la vida en Egipto? Y dice así los Midrashim y las explicaciones de los Midrashim. Gabriel Rabó Shel Yosef Ayah. Gabriel era el rabino de Yosef, o sea, el maestro.
Era la fuerza espiritual que guiaba y conducía a quién, a Yosef. Y así explica este tema Rabbi Shimon ben Tzemach Turam, Rashbatz, en un libro que se llama Magen Avot. Y el sabio dice así: Asechel Apoel Nikra Gabriel. El intelecto agente se llama Gabriel. El intelecto agente es la fuerza intelectual, espiritual e intelectual que conecta a los seres humanos a nivel mental con las realidades superiores, metafísicas y también intelectuales. Belashon HaKatuv se llama Gabriel en el lenguaje del Tanaj, o sea, el lenguaje de los pesukim, de los versículos, Lefi shehu motze shekol hadam minakoach el apoal, porque él hace que salga, que se pueda realizar el sejel de la persona, la mente, el intelecto humano, del koach al poal, o sea, de la potencia al acto. Por lo tanto, se llama Ish, se conoce también con la palabra Ish, Sheneemar de Aish Gabriel, este hombre Gabriel. Beseshe Katuba al Yosef, y esto es lo que está escrito sobre Yosef, va Gabriel be limedo shivin lashon. Vino Gabriel y le enseñó los 70 idiomas antes de que Yosef llegara a ser virrey. Sheotzi sichlo mina koach el apoal, que hizo que saliera lo intelectual de Yosef de una situación potencial a una situación actual, o sea, de realidad, de hecho. De amar, y así dice el pasuk, Baimtseu Ish, lo encontró un hombre, Lefi shemadregata anashim, porque el nivel de las personas krobá le madregató yoter mikol sheara seharina nigdalim, porque la forma intelectual en que se expresa el ángel Gabriel es muy krobá, es muy cercana a la madrigá en que los seres humanos tienen de pensar, o sea, a la cognición. De Gabriel Shehu Saro Shelolam, Gabriel, que es como el ministro del mundo, es el más apropiado para poder hacer que también el ser humano active su potencial interno y lo desarrolle externamente en el acto. Esto es lo que se conoce como sacar del koach al poal, o sea, de la fuerza de la potencial, o sea, de lo potencial al acto. Esta situación también la conocemos como Gabriel, y el Rashbatz explica esto justamente en el hecho de que le enseña los 70 idiomas. Debemos entender también a nivel filosófico, que fue muy trascendente para los filósofos judíos de la Edad Media, el hecho del conocimiento como un factor actual, o sea, de sacar algo de una situación potencial a una situación actual. La cognición identificada y definida de esta forma es una de las maneras más clásicas en que se ha tenido de conocer e interpretar el conocimiento humano. Y esto lo vemos justamente en Yosef, y lo vemos precisamente a través de su Rab, o sea, a través del ángel Gabriel. Así, de tal forma, completamos el tema de Yosef con la interacción con Gabriel. En las siguientes sesiones vamos a continuar viendo esta interacción y descubriendo otros puntos en la forma de definir la esencia de este ser espiritual que se ubica al lado izquierdo, la Gemurá, de este ser trascendente y de este ser tan relevante en la historia de Am Israel, la historia del mundo y también su finalidad, la finalidad del mundo también en el periodo mesiánico. Tengan ustedes Shalom, Kol Tuv, nos vemos en la próxima sesión.